conocer las características esenciales de Bolivia en cuanto a su política gasífera. Tenemos entendido de que alrededor del 75%... ¿Esas gráficas de quién son? De la Cámara Boliviana de Hidrocarburos. Ya. Nos la alcanzaron justamente en el evento de la hora del gas y estamos usándolo como base para el artículo. Esta es la que hizo Joseph Ackley. Exactamente. Entonces ahí tenemos que el mercado de exportación absorbe históricamente más o menos el 75% de la producción de gas natural boliviano. A partir de ese punto, ¿cuáles son las características del mercado gasífero en Bolivia, por favor? Bueno, yo diría que la matriz energética productiva de gas natural es alrededor del 85%. O sea, le estoy hablando de que en las exportaciones de gas y usos de gas de Bolivia, en toda su matriz, 85%. Es un país tremendamente gasificado en cuanto a su uso del gas natural y a sus exportaciones de gas natural. Entonces eso lo hace un país extremadamente gasífero. Bolivia no es un país petrolero para nada, ¿sí? La producción de petróleo ha ido cayendo sustancialmente de 35.000, 40.000 barriles por día hace 15 años atrás, y al momento está en 3.500 barriles día. O sea, no producimos casi petróleo, ¿sí? La producción de gas ha llegado a un promedio de 61 millones de metros cúbicos el año 2013, y pues ha ido declinando, y al momento tenemos una capacidad de producción alrededor de 55, 56 millones de metros cúbicos de capacidad de producción. O sea, de 60, 61 hemos bajado a 55, ¿sí? Eso es que están declinando los campos, ¿sí? Ese es uno de los problemas de Bolivia, que no ha encontrado nuevas reservas para mantener su producción o para incrementar su producción. Muy bien. ¿Okay? Pero el problema más de fondo que tiene Bolivia en este momento es que los dos mercados que tiene con infraestructura, es decir, con gasoducto, no como en el caso del Perú, donde no hay infraestructura, que es lo difícil y lo costoso y lo más difícil de financiar. Los dos mercados que tienen han comenzado a evacuar mucho gas nacional. O sea, Brasil está produciendo mucho gas costa afuera, principalmente en el área del presal, ¿sí? Y Argentina ha comenzado a producir mucho gas principalmente en el área de Vaca Muerta. Este gas es competencia del gas boliviano, y por lo tanto ambos países han bajado su demanda en casi un 50%, ¿sí? Le estoy hablando de los últimos 18 meses a 2 años, que la demanda de Argentina y de Brasil han disminuido a un 50%, ¿sí? Entonces esto hace que pues Bolivia, en vez de tener su matriz exportadora, las exportaciones bolivianas de gas representaban el 53% el año 2012-2013, ¿sí? Se caigan en este momento alrededor del 32%. O sea, las exportaciones de gas representan el 32% de las exportaciones totales. Esa es la realidad a la fecha, o sea, de tener excelentes exportaciones a precios excepcionales, que los precios es otra cosa. Entre el 2008 y el 2014-15, pues las exportaciones de Bolivia no solamente estaban en un máximo de volumen, sino tenían precios máximos al estar el precio del gas vinculado al precio del petróleo. Y el precio del petróleo se comienza a caer en el 2014, y con eso hay un desplome del precio hasta en la actualidad de otro 50%. O sea que lo que tenemos, así en grosso modo, es que de la época dorada, yo diría la época dorada de las exportaciones de gas, que van del 2008 al 2014, 2015, a la fecha, le estoy hablando del 2019, tenemos 50% menos en exportaciones de Bolivia, de volumen, y 50% menos en precio.
Eso es un golpe muy fuerte a los ingresos bolivianos. Entonces las exportaciones netas de ese periodo global, que eran de 5.000, 5.500, 6.000 millones de dólares de exportaciones, hemos caído a 2.800 millones de dólares este año. Eso es. ¿Okay? Entonces hemos tenido un 50% de caída bruta en lo que es exportaciones. ¿Okay? O más, ¿ya? Porque hay el efecto precio y volumen. ¿Okay? Ahora, ¿qué vemos a futuro? ¿Qué se ve hacia futuro? Eso es la situación actual. Vemos a futuro a Bolivia en una situación mucho más compleja, porque el gas de Bolivia ya no es imprescindible. Imprescindible es la palabra, ni en Argentina ni en Brasil, y tiene que ir a competir con su gas, con gas argentino de Vaca Muerta, con gas en Brasil del Presal, y tiene que ir a competir también con el GNL, que está llegando muy abundante a la región y a muy bajo precio. No olvidar que el GNL, cuando es invierno en esta región, es verano en el Polo Norte, en los países que consumen mayor cantidad, y por lo tanto los precios del GNL se deprimen. Entonces los productores y vendedores y comercializadores de GNL bajan sus precios mucho en el invierno nuestro, cuando hace frío en el cono sur, y entonces el GNL se vuelve una competencia para el gas boliviano. Entonces realmente Bolivia lo que tiene que hacer en estos meses, el contrato con Brasil fenece a fin de año, el 2019, y la adenda de gas con la Argentina fenece finales del 2020, es que tiene que ir a firmar nuevos contratos de gas, ya sea con Petrobras de Brasil, que es una empresa más, en la cual tiene que introducir competencia, tiene que firmar contratos con Argentina, donde hay competencia de gas, y tiene que firmar muchos contratos adicionales con distribuidoras, con termoeléctricas, con grandes usuarios de gas, lo que hace que la situación sea mucho más compleja y competitiva. No estamos diciendo que no hay mercado para el gas boliviano, lo que estamos argumentando es que esa capacidad de producción de 55 millones que está declinando, ¿sí? Se pueda, se comercializa, pero la comercialización va a ser mucho más complicado y en diferentes condiciones. En diferentes condiciones quiero decir precios probablemente más bajos, contratos de más corto plazo y contratos más flexibles, es decir, take or pays bastante bajos. ¿Okay? Esa es la situación que vemos a futuro en los próximos 10 años. Esa va a ser la realidad del mercado para el gas boliviano. Y la única variable que podría hacer es que Vaca Muerta en Argentina, por los problemas económicos, paralice su actividad, en el cual tal vez el gas boliviano vuelva a tener alguna relevancia a partir de que no lleguen nuevas inversiones a Vaca Muerta. Muy bien. ¿Okay? En cuanto a los líquidos, como le he dicho, Bolivia es un país no petrolero, se importan, yo diría el 60% del diésel es importado y un 45% del diésel ahora es importado, y pues el importar estos líquidos derivados del petróleo a precio de mercado y venderlos subsidiados en el mercado interno le causan un grave, que se llama un fuerte impacto a la erogación de dólares que tiene que hacer el país. Entonces, ya en una cuestión, y para ir terminando el análisis, quiero decirle que el gran superávit fiscal que tenía Bolivia de 4.000, 5.000 millones de dólares se está reduciendo a un tema de unos 1.000, 1.500 millones de dólares. Entonces, esta es una realidad que no la va a poder cambiar muy rápidamente. Tendría que conseguir nueva producción de petróleo, nueva producción de gas, encontrar, yo diría, mercados de gas que no son fáciles de revertir. Entonces, el superávit y la bonanza de gas que ha vivido Bolivia, o de energía, si quiere, del 2008 al 2014 o 2015, no la va a tener Bolivia nunca más. Así es, categórico, ¿sí? Esto está causando que las reservas internacionales netas del país estén disminuyendo, que el déficit fiscal boliviano está entre el 8 y el 9% del PIB,
que es uno de los más altos de América Latina, y pues lo que tiene que hacer Bolivia es amarrarse los cinturones en el gasto público, especialmente el gastar en empresas públicas, el supernumerarios públicos, y dejar de crear, yo creo, empresas estatales, muchas de ellas que no están siendo productivas o que no rinden utilidades. Entonces hay que hacer, yo creo que el 2020 va a tener que hacer algún tipo de reforma para que pues lo que ingresa en dólares al país pueda ser compensado con menos gasto público. Muy bien. ¿Sí? En la exposición que estoy usando como base para el artículo se decía que el gobierno boliviano está trabajando para diversificar y estabilizar la demanda de gas natural. Usted me acaba de comentar que una de las opciones sería gastar bien, priorizar gastos. ¿Esto que usted me está comentando está contemplado dentro de los planes? Yo lo que creo que están hablando de la diversificación es de buscar otros mercados. Otros mercados. Yo lo que creo es que otros mercados como Argentina y Brasil en este momento no existen. El Perú, para nosotros como Gas Energy Latinoamérica, es un mercado muy pequeño, que si existe es muy pequeño. El exportar gas por hilo lo vemos demasiado lejano y por el momento todavía sin ningún estudio concreto. Paraguay no es un mercado para el gas boliviano, y no vemos a Chile, por los problemas geopolíticos, como una oportunidad de nuevo mercado para el gas boliviano, ¿sí? Las exportaciones de GLP son muy pequeñas, yo diría bastante insignificantes, y por lo tanto Bolivia tiene que hacer todo su esfuerzo en concentrar sus exportaciones de gas en los mercados de Argentina y Brasil, donde hay demanda y donde tiene que ir a competir con precio, con condiciones de entrega. Muy bien, muchas gracias. Una última cuestión, apartándome del tema boliviano, porque ya tengo la información para el artículo. El proyecto de 7 regiones. En el Congreso de la Hora del Gas, en la última mesa redonda, el representante de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía decían que los números no cerraban. Es decir, veía muy difícil la concreción del proyecto 7 regiones. ¿Ustedes tienen un análisis? Lo que pasa es que todo depende de cómo Proinversión y el gobierno del Perú estructuren ese proyecto. Yo siempre he dicho que mediante el FICE pueden hacer que ese proyecto cierre números para que una empresa privada pueda desarrollar algo de redes de gas y darle algo de GNL al sector domiciliario, que es el que se quiere atender en este momento. Entonces, siempre se puede hacer cerrar la ecuación económica con una inversión, un monto X, un volumen estudiado X y una tasa de rentabilidad X. Este proyecto puede ser rentable para que un privado lo ejecute, que es el modelo peruano, pero va a tener que haber contribución estatal para ese proyecto. Muy bien. ¿Sí? Del FICE, de otra fuente, o sea, de las reservas internacionales netas y demás, ¿sí? Lo que sí creemos es que han dejado de lado usuarios industriales en la licitación y que van a estar por fuera, porque esos serán suministrados, diremos, para cada uno en base a esto. Entonces, lo que quieren hacer, este proyecto residencial, quieren hacerlo viable, pero con subsidio o si usted quiere, con contribución del Estado. Muy bien. Una última cuestión, acá tengo un apunte. Usted sí, de su autoría, un artículo respecto al programa de exploración boliviano. ¿Cómo se va desarrollando? ¿Cómo se ve este programa de exploración? Yo diría que en Bolivia sí hay algo de exploración. O sea, no es una cosa como la que ocurre en Brasil o lo que ha ocurrido en Vaca Muerta, pero yo diría que en este momento hay 9 pozos exploratorios programados para este 2019 y 2020. Eso contrasto con el Perú, donde hay, ¿cuántos pozos? Hay uno, creo, ¿no? ¿Un exploratorio? ¿Exploratorio? Ni uno, ¿no? No, exploratorios hay 2 en este año. ¿Quién? 2. Bueno, hay 2 pozos exploratorios que vemos el 2019 y el 2020 no sé, pero esa es la diferencia. En Bolivia hay mucha más exploración. Hay mucha más exploración en México, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, que en Perú. La actividad exploratoria básicamente está frenada en seco y esto le va a traer serias consecuencias al Perú en el largo plazo. Muy bien. Le agradezco. No, con todo gusto.